Es que no veía el botón, sí, el botón grabando. Perdón. ¿Me disculpan, por favor? Se nos olvidó poner a grabar, entonces, ojo, para los que no estaban conectados, no pudieron estar conectados. Para los compañeritos que están conectados y los que están aquí muy juiciosos en clase, pues no tenemos problema. Para los que no están conectados, me excuso, olvidé poner a grabar el botoncito. Estábamos hablando de las lecturas que hicimos de los artículos que les pedí que leyeran. Colocamos en el tablero los derechos que encontramos como individuales. Derecho a la libertad de culto, libertad de conciencia, derecho a la vida, derecho al trabajo, a la honra, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad personal y de la familia, las libertades y oportunidades de la libertad de expresión, el buen nombre, la paz, la igualdad, derecho de petición, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, libre desarrollo de la personalidad, habeas data, debido proceso, libre circulación. Esos son algunos, no son todos. ¿Listo? Son algunos de los derechos individuales, fundamentales individuales, que hacen parte del ser humano por el solo hecho de ser humano. ¿Listo? Esos derechos se protegen mediante un mecanismo que no es invención colombiana, sino que hace parte de los tratados internacionales de derechos humanos, que exigen que exista un mecanismo de protección de esos derechos humanos en cualquier país positivista y que debe ser muy rápida y efectiva. Y entonces en la mayoría de países del mundo la denominan acción de amparo o recurso de amparo. En Colombia la llamamos acción de tutela. ¿Listo? Ahora, les decía, estoy resumiendo rapidísimo lo que no quedó grabado. ¿Listo? Así que si alguien se fue por allá y se fue a comer algo y fue a hacer chichi, pues ya se enteró de qué pasó. ¿Listo? Ahora, todos los derechos fundamentales que mencioné se protegen a través de acción de tutela. Pero hay uno que, a pesar de ser un derecho fundamental individual, no se protege por acción de tutela, que es el derecho a la libertad. El derecho a la libertad se protege mediante una acción constitucional llamada habeas corpus, que es aún más rápida, más urgente y más efectiva que una acción de tutela normal. ¿Listo? Hablábamos de la diferencia entre el mecanismo de protección o acción constitucional del habeas corpus, que nos sirve para proteger el derecho a la libertad, y la diferencia con el derecho de habeas data, que agrupa tres derechos: intimidad, buen nombre y intimidad, buen nombre y derecho de rectificación. Derecho de rectificación. Y es que las personas pueden interponer una acción de tutela en protección del derecho de habeas data cuando las informaciones de las autoridades no aparecen actualizadas o no son ciertas. ¿Listo? Entonces hablábamos, por ejemplo, cuando me pusieron un parte, yo pagué y me sigue apareciendo derecho de habeas data. Cuando yo pagué una deuda o hubo caducidad del dato negativo y sigo apareciendo reportado en data crédito y en todas las centrales de riesgo, derecho de habeas data. Cuando tengo un antecedente por allá de los años Yupa, que ya pagué hace tanto, que se extinguió hace tanto tiempo, que fue hasta con el código anterior, y sigue apareciéndome derecho de habeas data. Pero no solo eso, el derecho de habeas data también aparece relacionado en redes sociales. Sí, señores, ese es el nuevo campo de aplicación del derecho de habeas data. Por ejemplo, en este momento yo estoy encabezando, bueno, esto sí es real, una denuncia a nivel nacional contra unas páginas de internet por una estafa de unas joyas. Y unas joyas. Están estafando gente pendeja como yo, no, a gente de todo el estado, de todo el país, con unas joyas. Te dicen, mira, estas joyas son plata 925. Cerramos este fin de semana, lamentablemente, y por eso estamos rematando todo al 75%. Tú ves, las joyas son preciosas. Son elaboradas a mano en Colombia, con compras superiores a tanto, no pagas envío, y te mandamos un regalo. Tú verificas la página y todos dicen, ¡ay, son divinas! ¡Maravillosas! No hay una sola queja de las berracas páginas. Tú vas como un tontis, pagas por internet,
Y te dicen que te van a enviar un número de guía dentro de los 5 días siguientes para que tú le hagas seguimiento a tu pedido. Pasan los 5 días y nadie te responde. Tú empiezas a escribir y finalmente te dicen, como este es el número de guía, lo puedes seguir en nuestra página. Todo esto por redes sociales, ¿no? Y te dicen que te lo entregan en un mes. Primera cosa, un mes, ¿y son hechas en Colombia? No está bien, digamos que sí, son muy lentos. De pronto tienen 472 o alguna porquería de esas que no sirve para nada, y mensajería. Listo. Pasa el mes y no te llega nada. Y tú, uy, chévere, como que me tumbaron. Tú entras a la página y te dicen, ay, qué pena contigo, tuvimos un problema en la entrega, estamos un poquito atrasados por la gran cantidad de demanda. En 15 días te lo enviamos. 15 días después aparece entregado y nunca te mandaron nada. Tú empiezas a reclamar, bloqueado de las páginas automáticamente, colocas comentarios en las redes sociales de estafadores, desaparecen los comentarios y la gente sigue cayendo. Cuando ya has caído como yo, te das cuenta que lo hicieron en Colombia, en Chile, en España, en Bolivia, en Perú, Ecuador, Venezuela. Están estafando en todo lado y nadie hace nada. En México. Y nadie hace nada. Porque la gente tiene la idea del colombiano, ¿no? Ya perdimos, ¿qué? Son como 100.000, 200.000 pesitos. Eso me sale más caro contratar un abogado para que al final no sepan quiénes son. Dejemos así, perdamos. De 200.000 en 200.000, el desfalco es enorme. Entonces yo creé un perfil en Facebook, un grupo, diciendo, esto es una estafa, únanse todos, yo lo represento gratis. Solo por el dolor. Si lo que les da miedo es pagar un abogado, tienen uno gratis. Caí. Así que hagámoslo. Si esta gente llega a decir, oiga, me están afectando mi buen nombre, derecho de habeas data, porque me están tratando de estafador, eliminen el perfil, interponen una acción de tutela por derecho de habeas data contra mí. Y contra Facebook, porque a Facebook le piden, por favor, que rectifique, porque el perfil está diciendo cosas en contra de las personas. Primero, yo no sé quiénes son. Son páginas y páginas y páginas, porque se cambian cada fin de semana el nombre. No sé quiénes son. Pero más allá de eso, es que yo tengo libertad de expresión. Y mi libertad de expresión termina cuando yo levanto injurias contra las personas. O sea, cuando yo digo cosas que no son verdad, pero yo tengo pruebas de sobra para demostrar la estafa. El derecho a la habeas data no procede. ¿Listo? Cuando yo, por ejemplo, insulto públicamente a una persona. Ustedes tal vez han compartido, tal vez, o han visto en redes sociales, ojo con este señor, es un violador de niños. Compartamos para que no siga siendo de las suyas. Y uno, uy, feliz, y comparte, comparte, y comparte, cuando la persona dice, esta vaina, por allá algún resentido o resentida publicó algo de la persona que no es verdad. Derecho de habeas data. ¿Dónde están las denuncias por delitos sexuales contra mí? ¿Dónde están las condenas? No hay nada. Derecho de habeas data. Actualicen toda la información que existe, porque en redes sociales en este momento es más peligroso que digan algo suyo a que lo tenga Policía Nacional o Fiscalía. O sea, con eso usted ya es un delincuente. Entonces, si la información es incorrecta, tienen que actualizar y protegen el derecho de habeas data. ¿Listo? Ahí estábamos hablando. Bueno, no habíamos complementado lo de redes sociales, pero para que ustedes también tengan presente eso. Entonces, ojo, ojo con la libertad de expresión. Yo tengo derecho a compartir lo que a mí se me dé la gana, desde que yo no ataque los derechos de las otras personas. ¿Listo? Si yo empiezo a publicar mensajes ofensivos, primero vulnero las reglas de la comunidad y segundo estoy excediendo mi derecho de libertad de expresión. Pero yo puedo decir que alguien es un ladrón si tengo pruebas para decir que es un ladrón. Sí. No puedo hacer. El problema es que todo el mundo comparte y a nadie le consta, pero así es. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Ahora, estos derechos fundamentales individuales que se protegen por acción de tutela, excepto este, derecho a la libertad por habeas data, por habeas corpus, perdón, se protegen por acción de tutela. Los derechos los derechos fundamentales sociales, como todos los que engloban el derecho al medio ambiente, no se protegen por acción de tutela. No. O sea, no. Profe, ¿cómo se protegen?
se protegen mediante una acción del Código de Procedimiento Administrativo, que se llamaban antes las acciones populares y las acciones de grupo. Ahora tienen un nombre más bonito, pero son los mecanismos de protección de los derechos fundamentales sociales. Profe, ¿y los derechos políticos cómo los protejo? Los derechos políticos, si son la libertad para elegir y ser elegido, se protegen por acción de tutela. Pero si son el derecho a postularse para partidos políticos, a que haya transparencia en elecciones, etcétera, etcétera, se protegen por acciones del Código de Procedimiento Administrativo, que son nulidad electoral y todas las controversias electorales dentro del proceso administrativo de carácter electoral. ¿Listo? Por allá. ¿Para qué? Para que la gente no abuse de la acción de tutela. Pero eso no pasa. Es que la gente acude a la acción de tutela por todo. Entonces ya la acción de tutela no sirve para nada. Porque son... No, toma, ya lo sacaron ahorita. Doc, cierra tu micrófono, por favor. Doctor Javier Rico. Ciérrame tu micrófono, por favor. Gracias, doctor Javier. Listo. Los derechos sociales se llamaban, bueno, aparecen en una ley que se llama la ley de acción popular y acción de grupo, pero ahora se llama medio de control de protección de los derechos colectivos. Medio de control de protección de los derechos colectivos, y al otro se me escapa en este momento. Le cambiaron el nombre, pero son las de acción popular y acción de grupo. Por ejemplo, lo que pasó en Doña Juana hace algunos años. ¿Recuerdan? Se estalló Doña Juana, no sé qué, y todas las personas afectadas dijeron, oiga, mi derecho al medio ambiente. Ya no se protege por acción de tutela. Fue por una acción de grupo. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok, doctores? ¿Podemos entrar en materia en acción de tutela? ¿Estamos bien en casa? Sí, señora. Voy a borrar, ¿puedo? Pero me quito de acá porque no me gusta la libre. Mediante medios de control de protección electoral, excepto el de elegir y ser elegido. No sé, bueno, pues es que ustedes no sé, son tan bebés, que a veces yo no sé si saben de esto. Todos somos bebés hasta que se demuestre lo contrario. Hace algún tiempo, cuando Gustavo Petro era el alcalde de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación inició un procedimiento sancionatorio contra Gustavo Petro por una no recolección de las basuras en diciembre. Ese proceso terminó con una sanción de destitución del alcalde Petro en ese momento, y él entró y salió por un día y regresó. Pero además de eso se activaron múltiples tutelas, cerca de 200 y pico, en Bogotá, de la gente que había votado por Petro, alegando su derecho a elegir y ser elegido. Y decían, o sea, nosotros lo elegimos, si nosotros lo elegimos, nosotros tenemos que revocarle el poder, no puede la Procuraduría venir a destituirlo. No puede, porque es un funcionario de elección popular. Era lo que alegaban las acciones de tutela. De todas esas acciones de tutela, no sé, estoy redondeando 200, 199 fueron negadas. Una sola progresó. Y con eso fue suficiente para hacer el daño hasta el Tribunal Superior de Bogotá, en donde finalmente fue revocada esa acción de tutela y se tomó la determinación de que sí se podía destituir a Gustavo Petro, pero después entonces llegó la protección del mecanismo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y él pudo terminar su periodo. Y no solo eso, se presentó como presidente en las siguientes elecciones y actualmente es presidenciable, es decir, está de nuevo como candidato a la presidencia, a pesar de que tiene una inhabilidad gigante, porque le protegieron todo y le tumbaron eso. ¿Por qué las acciones de tutela no funcionaron en ese momento? Porque decían, su derecho a elegir ya fue respetado. Usted pudo ir a votar, eligió como quiso, y usted pudo votar. Y el derecho a ser elegido, el único que lo podría plantear es Gustavo Petro. Porque usted no se está postulando para que lo elijan a usted. ¿Ves? Entonces, las acciones
para proteger los derechos políticos son de los medios de control de la unidad electoral y de controversias electorales, etcétera, etcétera, que están en el Código de Procedimiento Administrativo, en el CEPAC, Código de Procedimiento Administrativo de la Contencioso Administrativo, excepto el derecho a elegir y ser elegido. Pero a elegir si me impiden votar, a ser elegido si me impiden postularme. ¿Listo? ¿Claro, doctora querida? Ok, ahora sí, corramos. Este borrador, es que es muy bonito, fácil de cargar, pero me demoro 3 horas durante el tablero. No. La tutela protegió el derecho y suspendió la orden temporalmente de la Procuraduría, y entonces Gustavo Petro se quedó ahí. Luego, en segunda instancia la revocaron y Gustavo Petro salió por un día y llegó la protección de la Corte Interamericana y regresó. Él dejó de ser alcalde de Bogotá por un día. ¿Por qué es tan importante que ustedes aprendan a manejar la acción de tutela? Primero, no porque sean abogados, doctores, y que porque uno pueda empezar a ganar plata siendo estudiante de Derecho haciendo acciones de tutela, sí, genial. Pero más allá de eso, es que la Constitución del 91 obliga a que todas las personas conozcan sus derechos fundamentales y la acción de tutela. Es de obligatorio o de obligatoria enseñanza en los colegios y en todas las instituciones públicas y privadas del país. Pero creo que a ninguno no la enseñaron, no sé. Cuando ustedes se presentan a convocatorias, les preguntan todo esto. Porque esto es lo que llaman competencias ciudadanas y se las van a preguntar también en el saber propio. Y además lo que les digo, hay un plus. Podemos ganar plata presentando acciones de tutela sin ser abogados todavía. Entonces es importante que aprendamos todas las cosas que tienen esto. Comencemos. Acción de tutela. Ya sabemos que es una acción de carácter constitucional especialísimo, urgente, eficaz, con unas características muy específicas. Primera característica de la acción de tutela, que es uno de los mayores problemas por los cuales existe la llamada tutelitis. Subsidiariedad. Segunda característica. Tercera característica, residual. Hay más, pero son las 3 principales características de la acción de tutela. ¿Qué quiere decir que una acción de tutela sea subsidiaria? Que aún cuando se vislumbre que existe amenaza de vulneración o vulneración a un derecho fundamental, no necesariamente procede la acción de tutela. No necesariamente. Uy, profe, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo nos va a decir primero que sí procede para proteger derechos fundamentales y ahora nos está diciendo que no siempre? Les pregunto lo siguiente. El día de hoy ustedes llegan a su trabajo. Tuvieron un problema en el Transmilenio, se les varó la moto, se estrellaron en el carro, se cayeron de la bici. No sé si venían a caballo, pues también se varó el caballo, no sé. Algo pasó. Usted llegó 5 minutos tarde al trabajo y su jefe estaba ahí, cual vieja con rulos regañona, diciéndole, ¡ah, qué belleza con usted!, ¿no? Llegó tarde. Sí, pero jefe, qué pena con usted. Es la primera vez que le llego tarde en 15 años trabajando. Me importa un carajo. Hasta hoy trabajó y se va. Lo echaron. Se quedó sin trabajo. Usted dice, oiga, pero pues
no me están vulnerando un derecho fundamental. Bueno, varios, pero ¿cuál creen ustedes que le están vulnerando? El del debido proceso. Además del debido proceso. Muy bien, doctora, qué pilosa. Derecho al trabajo. Sí, señora. Derecho al trabajo. Al mínimo vital, profe. Hay un montón. Derecho de defensa de contradicción, debido proceso, derecho al trabajo. Le están, mejor dicho, siéntese y llore porque le vulneraron media constitución. ¿Listo? Y entonces usted sale corriendo, ¡acción de tutela! Porque aquí en este país somos así. ¿Usted qué me mira, doctora? ¿Me está mirando feo? Entonces, si me está mirando feo, acción de tutela. Mi mujer no se quiere acostar conmigo, acción de tutela. Todo es acción de tutela. ¿Usted regaña al chino en la casa a su hijo? Le va a poner una tutela, papá. Usted no sabe de esto. Usted va corriendo y interpone una acción de tutela y el juez trata de hacer eso por usted. Primero nos hizo perder el tiempo. Gastó a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque existen otros mecanismos de protección de ese derecho. Si usted se siente mal echado de su trabajo, pues vaya y demanda ante la jurisdicción laboral. Llévelo ante el inspector de trabajo. Demande a su jefe, hombre. Pero no nos gaste con una acción de tutela. La acción de tutela es subsidiaria. Eso quiere decir que solamente procede cuando no existan otros mecanismos de defensa judicial. O sea que por el solo hecho de que yo pueda demandarle una jurisdicción laboral, ¿no procede la tutela? Sí y no. ¿Se acuerdan que les decía que los abogados teníamos una camiseta lo más de bacana? Que nos volvimos meme con el ¿depende? Pues depende. Porque pueda que existan otros mecanismos y usted ya los agotó y no sirvió y el derecho siguió vulnerado. Puede proceder la acción de tutela. Puede proceder, no es que procede. Y ahorita le voy a explicar la segunda excepción del mecanismo de subsidiariedad. Entonces, hay excepciones a ese requisito. Dejémoslo ahí en remojo. Voy a colocarle aquí un asterisco para que usted sepa que aplican restricciones para ese requisito. Segundo requisito de la acción de tutela. La acción de tutela debe ser inmediata. Profe, ¿inmediata es cuándo? ¿Horas? 10 días hábiles. ¿Meses? No. No son eso. Ni siquiera los 10 días, porque los 10 días son otra cosa. Se puede solicitar con una medida provisional que puede ser de 24 a 48 horas, profe. Incluso hasta dentro de 6. Tiene que ver la inmediatez. Hay personas que han interpuesto acciones de tutela 3 años después de lo que pasó. Y le dicen, el requisito de inmediatez. No, el requisito de inmediatez es relativo. Porque la inmediatez también tiene que ver con qué pasó desde que te vulneraron el derecho. ¿Te quedaste durmiendo en tu casa? ¿No hiciste nada? No, mire, yo presenté 5 derechos de petición. Presenté quejas ante la Procuraduría. Esperé que me respondieran. Pasaron 6 meses, cayó pandemia. Alargaron los términos de derecho de petición. No sé qué decir, está justificándome el término. Entonces el requisito de inmediatez es relativo. ¿Listo? Eso depende de cada caso en concreto. Pero si efectivamente los hechos pasaron hoy y a usted le dio por ir a interponer la acción de tutela por allá en el 2029 y usted no hizo nada, pues le van a decir, vaya requisito de inmediatez. ¿Listo? Ese requisito de inmediatez se refiere a la prontitud de la interposición de la tutela respecto de la fecha de vulneración. Que ya sabemos también que aplican condiciones y restricciones. O sea, otro asterisco. ¿Por qué? Porque puede ser relativa
si justifican en debida forma la vulneración. Ojo, le hago acá una salvedad así de grandota. Y después no me diga que no le dije. La Corte Constitucional dice el término relativo no lo podemos fijar exactamente. El Consejo de Estado dice el término en todo caso es de 6 meses. Eso dice el Consejo de Estado. 6 meses desde la vulneración del derecho para que usted corra a interponer la acción de tutela. Entonces son dos posturas contrarias, la de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado. Esos son los que se llaman choques de trenes. Y como el Consejo de Estado también conoce acciones de tutela, entonces el Consejo de Estado niega toda tutela después de 6 meses por el requisito de inmediatez. Y si le cae a la Corte Constitucional revoca, porque ya hace revisión de todas, ¿se acuerdan? Revisión de todas las tutelas y dice, hombre, espere, revisemos a ver el caso en concreto. No necesariamente, siempre que pasen 6 meses, vamos a declarar improcedente. Acción de tutela de carácter residual. Residual quiere decir, hombre, no basta con que existan los mecanismos de protección, sino que usted tiene que agotarlos. Cuando ya no haya más que hacer, puedes interponer una acción de tutela. Agotar mecanismos ordinarios. El derecho de petición es previo a la acción de tutela cuando lo que se pretende proteger es el derecho de petición. Porque acuérdate que el derecho de petición es derecho fundamental. Todas las personas tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades. Eso dice el derecho de petición. Entonces, el derecho de petición es de carácter fundamental. Si te vulneran el derecho de petición, pues procede acción de tutela para que te contesten el derecho de petición. Profe, disculpa, ¿y dice ordinarios? ¿Mecanismos ordinarios? Ordinarios de protección, sí. Ok. Resulta que yo necesito el video de una cámara de aquí, de la séptima. Porque necesito que se vea el momento en que unos fleteros me atacaron y me robaron la plata porque el banco no me quiere creer que me la robaron. Y entonces yo llamo a la policía y le digo al policía, oiga hermano, hágame un favor, mire, hay una cámara. Yo necesito que me den el video de esa cámara. Sí, listo. Vamos a ver qué se puede hacer. Y usted le dice al policía y el policía le dice. Después de un tiempo, nadie le pasó a usted el video y entonces usted corre y interpone una acción de tutela por vulneración al derecho de petición. No necesariamente eso fue una petición. Pues lo primero que hay que hacer es agotar el procedimiento. Para ese caso, ¿no? Que es pasar una solicitud formal diciendo, me hacen un favor y me regalan copia de eso. Si no me contestan en el término de ley, que ustedes lo vieron en derecho administrativo, ¿no? Derechos de petición, las 3 clases de derecho de petición de información, derecho de petición de consulta y derecho de petición de entrega de copias. Cada una tiene un término diferente. Derecho de petición de información, 15 días hábiles. Derecho de consulta, 30 días. Y derecho de petición de copias, 10 días más 3, ¿no? 10 días más 2, perdón, 10 días para que me entreguen la copia y si no me contestan, 3 días para que me la entreguen porque ya no me pueden decir que no. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, sí. profe. Sí, Sí, profe. señora. Profesor Mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Hay a veces mecanismos previos, como en este caso que les decía, de hombre, pero usted ya fue, intentó conciliar con su jefe ante un inspector de trabajo. No, yo salí corriendo a interponer tutela. No, hombre, no. Podemos interponer una tutela porque resulta que yo iba caminando y un señor policía se enamoró de mí y me llevó capturado. O sea, no hice nada, pero me llevó. ¿Puedo interponer acción de tutela? No. No, ¿Por qué? no, señor. ¿Qué procede? Porque
Habeas corpus. Exacto. Habeas está corpus. libertad, la Pilas, libertad. pilas. Ay, es que mire que yo estaba en un proceso y yo fui a interponer un recurso y el juez no me dejó interponer el recurso. No, interponer el recurso no. Yo pedí una cosa y el juez me dijo que no. Entonces me está vulnerando un derecho y yo corro, interpongo acción de tutela. No, si proceden recursos, agote los recursos, no corra con la tutela. ¿Listo? Agote procedimientos antes. ¿Por qué la acción de tutela está así? Por dos razones. O sea, porque el país está lleno de acciones de tutela, un fenómeno de la tutelitis. Primero, porque la gente se salta eso. Y ningún juez se puede negar a recibir una acción de tutela. Entonces le toca de tomarse el tiempo y fallarle y decirle, hombre, mire. ¿Listo? Y segundo, porque lamentablemente las autoridades tampoco cumplen con sus funciones en los mecanismos ordinarios. Y entonces hacen que la gente tenga que acudir a la acción de tutela. Entonces, tanto hay abuso por parte de algunos ciudadanos que por todo interponen tutela, como hay abuso por parte de las autoridades en ser negligentes para evitar que tengamos que acudir a acciones de tutela. Sí, señora. Ajá. Pero hay muchas formas de zafarse de eso. El hecho de que interpongan una acción de tutela tampoco quiere decir que uno ya como funcionario murió ahí. No. Por eso es que vamos a aprender todos los intríngulis de la acción de tutela. Profe, qué pena contigo, es que no se le entendió la pregunta a la compañera. Ok. Doctora María Zoe, es que olvido que no escuchan lo que ustedes dicen. La doctora... María Zoeli, profe. ¿Cómo? María Zoeli. María Zoeli, sí, pero la compañera es... La doctora Erika estaba preguntando, ella trabaja en la Superintendencia de Notariado y Registro. Dice, profe, lo que pasa es que en mi oficina a veces la gente llega y dice, necesito que me expidan un certificado de tradición y libertad, y a veces los folios están bloqueados por diferentes circunstancias. Por ejemplo, embargos, solicitudes de parte de algún juez, órdenes de fiscalía, o sea, pueden ser muchas cosas por las cuales está bloqueado. Entonces la gente monta en cólera, se convierte en Saiyajin, y dice, pero es que usted no me quiere pedir el certificado, mire que se me daña el negocio, que no sé qué, que sí sé más. Y corren de una vez a interponer acción de tutela. Entonces la doctora dice, mire lo desgastante que es eso, porque no es que uno no le quiera pedir el certificado, sino que realmente no puede. Y entonces nos desgastan con una acción de tutela, era lo que decía ella. Yo le estaba diciendo, ojo, así interpongan una acción de tutela no quiere decir que uno como funcionario ya murió. Hay posibilidades de hacer algo, ¿listo? Dependiendo del caso en concreto. ¿Más claro para todos lo que preguntó la doctora Erika? Sí, profe. Gracias. Doctor Yamit. Muy buenas noches. Se quiere hacerle una pregunta como con cara de asesoría, pero tendría que exponerle en un minutico el caso, a ver si procede o no procede una vaina ahí. Se lo escribo al interno acá. Dime, doctor Yamit. No, es una bobada, pero me tiene ahí No. como cuando usted es recién que está estudiando Derecho y quiere hacerlo. Resulta y pasa que, bueno, se lo voy a exponer así rapiditico. Una sobrina se murió hace 4 años. Yo estaba, ella tenía, o yo la tenía vinculada a un servicio, a una vaina fúnebre. Cuando yo, digamos, en el 2004, cuando me afilié a esa vaina fúnebre, pues los derechos que decía era que a la final, cuando pues la fueran a sacar, pues tenía derecho al osario. Entonces, bueno, ya se murió, me dieron los servicios, pero cuando ya fui a reclamar el derecho de osario, hace el año, ahorita en diciembre que pasó, y hice la solicitud, me escribieron, no, usted no tiene derecho al derecho de osario. Entonces me puse a revisar que porque la fecha de contrato. Resulta y pasa de que me puse a mirar la página y en la página ellos dicen que el derecho de osario está contemplado hasta el 2016. Yo estoy con ellos desde el 2004.
pero ellos en el 2019 me hicieron una llamada y me hicieron como una llamada, una especie de renovación de contrato, pero nunca me dijeron esa parte de osario, solamente me dieron otros beneficios, pero no me dijeron que me habían quitado esa parte de osario. Entonces, cuando yo solicité el osario ahorita en diciembre, pues me dijeron que ahí es donde yo les hice un derecho de petición, de hecho no me lo han contestado, ya está por cumplirse los términos, pero no me lo han contestado. Lo más fijo es que me respondan que no me lo van a pagar por eso. Digamos, ahí yo tendría la posibilidad de acceder a esta tutela por algún derecho. ¿Y qué clase de derecho sería? ¿Camiseta? Depende. Depende. Si no te contestan dentro del término del derecho de petición, procede a acción de tutela para que te contesten. Si no te contestan de fondo la petición, ojo, de fondo, no es lo que tú quieras, sino que si tú estás diciendo, ¿tengo derecho o no tengo derecho al osario? Y ellos te dicen, no tiene el derecho al osario, por esto te están respondiendo de fondo. ¿Listo? La respuesta de fondo no necesariamente tiene que ser favorable, es que te respondan lo que estás preguntando. Si no te responden de fondo o no te responden a tiempo, procede a acción de tutela por derecho de petición. Pero si te responden, así sea diciéndote que no, y las razones por las cuales no procede a acción de tutela. ¿Por qué? Porque esta es una controversia de carácter contractual. Y entonces tú vas y atacas por derecho de seguros, porque creo que ese es un seguro exequial, y por controversia contractual dentro de los procesos civiles, que se refieren a que todos los contratos son ley entre las partes, dependiendo de cada contrato específico que quedó plasmado, si toda modificación del contrato debía ser acorde o manifestada por los dos, aceptada por las dos partes dentro del contrato, que es normal que ocurra en derecho civil, en qué términos debían hacerse las renovaciones, cambios al contrato, etcétera, etcétera. Entonces esas son minucias del derecho civil y no procede la acción de tutela. ¿Listo? Gracias, doctor Yamil. Perdóname que sea tan rápida, pero pues es que... No, pero de hecho sí le entendí claramente porque más o menos... A veces yo sé que se nos crea dudas de muchas cosas de nuestra familia o de nuestra vida cotidiana, pero lamentablemente, pues aunque yo quisiera dedicarme a hacer aquí consultorio jurídico con todos ustedes y contestarles todas las dudas habidas por haber, pues nos quedamos acá y no avanzamos. ¿Listo? Entonces, gracias, doctor Yamil, y perdóname la velocidad. ¿Listo? Ahora, doctores, ¿alguna duda sobre esto? Porque voy a borrar el tablero y empezamos el trámite de la acción de tutela. Profe, qué pena contigo. Consulta. Tú nos decías que las tutelas de inmediatez solamente se puede presentar durante el hecho después de 6 meses. ¿Por qué ocurre en las tutelas de pensión, entre comillas, que tú dices, me deben tantas semanas de tanto tiempo, o sea, mucho más atrás, y el juez falla a favor de esas semanas? Si pienso yo que no se cumple la tutela de inmediatez, o yo estoy equivocada. ¿En las tutelas de qué? Profe, de pensión. Es que, profe, yo tengo un compañero. Ok, ya me entendió la profe, eso está bien. Ya. Las tutelas de pensiones, o sea, para solicitar una pensión. Las tutelas de pensiones tienen algunos problemas. ¿Por qué? Porque un juez por acción de tutela no puede reconocer una pensión. No puede. No. Semanas cotizadas. O a veces incapacidades, y uno dice, son de muchos años, y a veces esas tutelas salen a favor, pero entonces lo que tú explicabas ahorita con la tutela de inmediatez, que solamente se puede ejercer durante los 6 primeros meses. Entonces, ahí vendrían los choques de trenes, profe. Sí, señora, porque el Consejo de Estado dice son los 6 meses siguientes y la Corte Constitucional dice analice cada caso en concreto que hizo la persona, se quedó quieto, se quedó quieta, eso se llama inactividad del sujeto. Cuando no hacen nada y se duermen sobre los laureles y luego vienen desesperados porque dejaron vencer todos los mecanismos ordinarios, acudir al frente de tutela para que sea su salvavidas. Para el reconocimiento. En esos casos. Tendríamos que mirar qué pasó en cada caso pensional para analizar, porque, por ejemplo, por acción de tutela protegen en acción pensional las vulneraciones de los derechos de petición, porque las solicitudes de pensión entran como derechos de petición, tienen unos tiempos especiales, pero entran como tal así, o cuando se vulnera el debido proceso en sede de la expedición del bono pensional o de la solicitud pensional, etcétera, etcétera, etcétera. De resto, no. ¿Me ibas a preguntar algo? No, profe, gracias, ya. Vaya, voy. Por eso digo, podemos avanzar. Doctora Mónica Otalora, señora. Dale ingreso al doctor Oscar Hernández. Doctora Mónica. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Cuando, ya se ingresó la tutela, el juez pues la resuelve un juez de garantías
y dice que, digamos, se ingresó una tutela en él porque no se cumplieron algunas pautas de ellos, pero ellos dicen que la Superintendencia de Servicios Domiciliarios tienen el caso. Entonces, que hacen el reparto a nivel de la rama judicial a un juzgado civil de la rama judicial. ¿Ahí cómo haría para averiguar Ya vamos a averiguar, doctora, precisamente. el reparto? Listo. Lo primero no es un juez de control de garantías. Cualquier juez del país, individual o colegiado, puede conocer una acción de No, lo estoy diciendo porque es un caso pues específico. Ok, por eso te digo, hay unas reglas de reparto. Las reglas de reparto no son reglas de competencia y la Corte Constitucional está cansada, con M de mamada, de decirle a los jueces que ustedes no pueden negarse a recibir una acción de tutela basados en las reglas de reparto, porque son reglas de reparto, son reglas administrativas de las oficinas de reparto. Pero el juez competente es cualquier juez, excepto en unas circunstancias muy específicas que dice el decreto 2591 de 1991, que ustedes se lo van a leer. ¿Listo? Y ya les voy a explicar en qué consiste. Ay, pero ¿para qué hice esa pregunta? Mira, ahora nos toca leer ese decreto. No, también le tocaba leerlo independientemente de. ¿Listo? Decreto 2591 de 1991. Hay más, está la 1382 también, recientemente modificaron el decreto 1382, 2 veces, uno por pandemia y ahorita lo volvieron a modificar. Pero el decreto 2591 del 91 es el desarrollo de la acción de tutela. Ahí están todos los pormenores de la acción de tutela que le voy a explicar a continuación. ¿Listo? Acción de tutela. Hay 2 clases de acción de tutela. Uy, profe, eso nunca lo había oído. Perdón, doctora, es que no le escuché el decreto de 1991, se le escuchó bajito la otra parte. Decreto 2591 de 1991. Lo coloqué en el tablero por si acaso. Ok, gracias. Es que no veo. Hay 2 clases de acción de tutela. 2 distintas. Una de las acciones de tutela se llama, o la llamo yo, la tutela normalita, la tutela. Y la otra es la tutela mutante, la que se llama la tutela como mecanismo alternativo, perdón, como mecanismo subsidiario, perdón, para evitar un perjuicio irremediable. Son distintas. ¿En qué se diferencian estas 2 acciones de tutela? Ojo, la acción de tutela aparece en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Allí está. Vamos a leer primero el artículo 86 y luego vamos a diferenciarlas. ¿Listo? Por favor, artículo 86 del Código Penal. ¿Del Código Penal o de la Constitución, profe? De la Constitución, disculpen, es que por lo general estoy 24/7 en penal, entonces a veces se me salta el penalización. Artículo 86, ¿lo puedo leer? Porque no nos escuchan, ¿vale? Gracias, sí señora, gracias doctora Julita. Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Gracias, doctora. Bueno. Doctora Ángela Guevara, ¿andas por ahí, corazón? Doctora Ángela Guevara.
Ángela Guevara. A la 1. Ángela Guevara a las 2. Ángela Guevara a las 3. No la encontramos. Doctora Claudia Lorena Martínez, ¿andas por ahí? Señora, dime. Mi doctora querida, del artículo 86, de lo que tú lees, de lo que estás analizando ahí en tu Constitución, ¿de cuántas acciones de tutela nos están hablando ahí? Del artículo 86. Tranquila, revísalo con calma, lo acabó de leer la doctora Julita para todos, pero analízalo. ¿Cuántas acciones de tutela se están mencionando en el artículo 86? Derechos resultan vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública. Lo que pasa es que acción de tutela es una sola. Y que con la acción de tutela lo que se hace es, se entabla por un derecho. Entonces, ¿cuáles son los derechos? Tenemos muchos derechos fundamentales, que fueron los que nombramos al comienzo de la clase. Pero acción de tutela es solamente una, es como el acto como tal, que el cual el recurso que tienen las personas para defender sus derechos. Gracias, mi doctora Claudia. Doctor David Ortega, ¿estás por ahí? Doctor David. David Ortega, la 1. Sí, de la profe, qué pena. Okay. Doctor David, ¿estás de acuerdo con lo que dijo la doctora Claudia? Pues me queda como dudas, profe, porque pues lo que explicaste y lo que hice el artículo, pues no sé, profe. ¿No sabes? ¿No sabes si estás de acuerdo o no? Pues yo opino que, pues, pues, como dice el artículo, pues que hay una tutela. Doctor David, las personas indecisas se quedan solteronas. No me diga eso, profe. ¿Sí o sí no? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? No me digas Sí, que no profe. sabes. Sí, profe. ¿Estás de acuerdo? Ok. ¿Por qué? No sé. Ah. Tranquilo, ya te voy a dejar, tranquilito. Bájame un poquito el cursor. A ver a quién más cogemos por ahí. Todos deben estar. Doctor Diego Payán. Diego Payán a la 1. Diego Payán a las 2. Profesora, buenas noches. Buenas noches, mi doctor. ¿Me escuchas bien? Doctor Diego. Yo sé que en este momento, en ese grupo de WhatsApp donde no estoy yo, deben estar diciendo, ¡mira! Profesora. Ok, ya los voy a dejar en paz. Doctora Claudia querida, sí señora, es una acción de tutela, pero no es una sola acción de tutela la que dice en el artículo 86. Pero eso no quiere decir que sea porque o que dependa de los derechos que se van a proteger. No, es una acción de tutela. De lo que depende la diferencia entre estas dos, que no aparece ahí, es justamente del asterisco que colocábamos hace un momento, del requisito de subsidiariedad. De eso depende que sea una o la otra. Okay. ¿Por qué? La tutela normal, la normalita, nos dice, no procede si existen otros mecanismos de defensa judicial. Sí, total. Es más, cuando se entabla una acción de tutela y no es por un derecho fundamental, la tutela se la devuelven a uno. Sí, señora. Le dan como no procedente y lo envían a un mecanismo, a otro mecanismo.
Esos son requisitos de procedencia, mi doctora Claudia, pero más allá de que sea un derecho fundamental, la acción de tutela normalita dice, aún siendo un derecho fundamental, no procede si existen otros mecanismos de defensa, excepto, así de grande el excepto, si se interpone la tutela como mecanismo subsidiario para evitar un perjuicio irremediable. Es decir, le está diciendo al juez, sáltese el requisito de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque se dan los requisitos del llamado perjuicio irremediable. Estos requisitos del perjuicio irremediable se refieren a lo siguiente. Primer requisito, urgencia. Segundo requisito, inminencia. Tercer requisito, gravedad. Cuarto requisito, impostergabilidad. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Inminencia es como inmediatez? Señora, cuando le dicen inminente, bombardeo de Rusia a Ucrania. ¿Inminente es qué? ¿Que de pronto pasa? ¿O que fijo ya va a pasar? Que sí va a Ya va a pasar. pasar. Es algo seguro que va a pasar. Ya, seguro. ¿Listo? Si en un caso en donde hay vulneración de un derecho fundamental, ojo, ni siquiera vulneración, peligro de vulneración, porque es que la acción de tutela no solo procede cuando me vulneraron el derecho, sino cuando hay un riesgo de que lo vulnere. Si hay esas situaciones y aún existen otros mecanismos de defensa judicial y usted interpone una acción de tutela así nomás, sin decir lo que dice allá, le van a decir, se la declaro improcedente porque usted tiene otros mecanismos de defensa. Pero si usted le dice al juez, esta es una tutela especial, la interpongo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el juez dice, ok. Entonces ya sabemos que hay otros mecanismos de defensa. Pero ¿por qué me los tengo que saltar? Porque se dan los requisitos del perjuicio irremediable. Urgente. Señor juez, es urgente que usted actúe. ¿Por qué razón? Porque si espero el término normal de los mecanismos ordinarios, la vulneración al derecho se va a dar y ya no hay vuelta atrás. Profe, qué pena contigo. ¿Esa sería la medida provisional? No, señora, es otra cosa. La medida provisional actúa en cualquiera de las dos. Eso es parte del procedimiento. Solamente estamos hablando de las características generales de una tutela y otra. ¿Listo? Inminencia, profe. lo que les decía. No es que de pronto pase, es que fijo pasa. Señor juez, si usted no actúa ya, esto va a pasar. Gravedad, lo que va a pasar es tan grave que no puedo esperar el mecanismo normal. Porque si espero el mecanismo normal y aún así hay vulneración del derecho, no puedo volver al estado de las cosas como estaban antes. Aún sí, en el mecanismo normal me protege. Impostergabilidad. Impostergabilidad es más grave que urgencia. No puede haber la más mínima demora en la protección. O sea, esa tutela es wow. Pero si usted no acredita los requisitos uno por uno al interponer la tutela, el juez le dice, ah, no, mijito, no acreditó que era para los requisitos del perjuicio irremediable, en consecuencia es esta. Y esta falla por el requisito de subsidiariedad, porque usted tiene otros mecanismos de protección. ¿Listo? Profe, un ejemplo, ya le explico. Por allá en un país X, imaginario, hay líderes sociales y esos líderes sociales los matan todo el tiempo. En un país X. Y entonces una lideresa social dice, oiga, me empezaron a llegar amenazas y sufragios y no sé qué por mi labor de lideresa social. Entonces yo le voy a pedir a la Unidad Nacional de Protección que me asignen un esquema de seguridad para que me protejan. Pues porque me están amenazando de que me van a matar si sigo defendiendo los derechos.
de las personas. Entonces la Unidad Nacional de Protección le dice, ah, sí, claro, sí señora, no hay ningún problema. Nos demoramos 6 meses en el estudio para establecer el riesgo. Ella dice, bueno, esperemos los 6 meses. Un día le hacen un atentado. De milagro se salva. Y le llega una carta que le dice, usted no pasa del Día de la Mujer. El Día de la Mujer es el 8 de marzo. Sabemos dónde vive, dónde trabaja. Le vamos a matar a sus hijos, a su esposo, a su abuela, al perrito, a todo el mundo. Y de paso usted. Y para que vea que hablamos en serio, secuestramos a su hija y le mandamos un dedo. Ya. Eso pasa en ese país, por allá, imaginario. ¿Cómo pasa aquí? ¿Será que ya tiene tiempo de esperarse los 6 meses a ver si la matan? Es un mecanismo ordinario, es otro mecanismo de protección para su derecho a la vida. Pero ella dice, no puedo esperar. ¿Por qué? Porque hay un perjuicio remedial. ¿Será urgente que el juez actúe? ¿Será inminente el perjuicio que puede llegar a pasar? Es decir, ¿de verdad será que de pronto si la matan? Esperemos a ver si sí, qué tal que está mamando gallo. No, la van a matar, hombre. ¿Es grave lo que va a pasar? Es lo más grave que puede pasar, porque anulado el derecho a la vida, desaparecen todos los derechos. Los muertos no tienen derechos. ¿Será impostergable? O sea, el juez puede mamar gallo un ratico mientras a ver si de pronto. No. Entonces, ¿qué hace el juez? Se salta el mecanismo. Dice, sí, yo sé que el competente para hacer esto y proteger a la señora es la Unidad Nacional de Protección, que hay un procedimiento para eso. Pero como se dan los requisitos del perjuicio irremediable, les ordeno que lo hagan de inmediato. Tienen 24 horas, 12 horas, lo que sea. Me la protegen ya. Y si pasa algo, le digo a su mamá, no mentiras, pues las sanciones serán fuertísimas. ¿Ven la diferencia entre las dos acciones de tutela? Entonces, por eso es que el requisito de subsidiariedad tiene un asterisco, porque es relativo. ¿Por qué? Porque si se dan los requisitos del perjuicio irremediable, aun cuando existan otros mecanismos de defensa de protección, si se acreditan estos requisitos, el juez se salta el requisito de subsidiariedad. Se lo pasa por la faja y protege con acción de tutela. Lo que pasa es que esa protección, la diferencia también entre estas dos, es que si aquí se protege un derecho, es de forma definitiva. Mientras que aquí es de forma transitoria. ¿Cómo así, profe? O sea, ¿por un ratico? Sí, señor, por un ratico. Por el ratico que dura el mecanismo ordinario. Entonces el juez sale con un escudo imaginario y protege a la lideresa. Y le dice, la protejo por 6 meses mientras dura el estudio del mecanismo de la unidad de protección. Mientras tanto, usted está protegida con mi fallo. Para que en esos 6 meses no me la vayan a matar. A los 6 meses sale la decisión de la unidad de protección y la protección del juez de tutela con el fallo cae y la protege entonces el mecanismo ordinario, que es la protección de la Unidad Nacional de Protección, del mecanismo ordinario. ¿Listo? ¿Me hice entender aquí? ¿Listo? Qué pena, profe, qué pena. Pero la verdad, no entendí, o sea, no entendí la diferencia entre las dos, básicamente. Porque digamos que en el ejemplo que diste, pues sí, pero en un ejemplo del cotidiano normal, donde se entabló una acción de tutela, un ejemplo por el mínimo vital, esto, ¿cómo entraría? Es que eso es lo que no entiendo, la diferencia entre esos dos tipos de tutela. Claro, es que la profe está diciendo como que la acción de tutela procede solamente en casos en donde haya como riesgo a la vida, por allá en un lugar loco, de una protección de lideresa. No, hablemos de una cosa más cercana, de un ejemplo más real, más cotidiano, como nos pide la doctora Claudia. Resulta que una persona tiene una cardiopatía que no le habían descubierto. Un problema en el corazón. Le da un ataque. Y el médico dice, mire, tenemos que hacerle una operación a corazón abierto para implantarle un stent.
que es un puentecito para que pase la circulación, porque un pedacito de la vena o de la arteria se murió. Y entonces por eso es que hay bloqueo. Entonces necesito un tubito para reparar eso y lograr pasar el bloqueo. Eso es un stent. ¿Listo? Pero resulta que el stent no lo cubre el plan obligatorio de salud. Bueno, pero pues no hay problema. ¿Cuánto vale? Yo lo pago. Su merced, vale 55 millones de pesos la operación. Fuera de todos los procedimientos y los medicamentos que la persona necesita. Uy, no, pero yo no tengo esa plata, ¿qué puedo hacer? Ah, no, pues no hay ningún problema. Su merced puede elevar una solicitud ante la EPS para que en una junta de médicos establezcan la viabilidad y ordenen y autoricen el pago con recobro ante el FOSIGA. Ok, ¿cuánto se demora? Por ahí, o sea, pues teniendo en cuenta la prontitud del caso, unos 5 días. ¿Y qué riesgo tiene la persona de morir? En cualquier momento muere. ¿Será que podemos esperar el mecanismo ordinario ante la EPS para que le autoricen en junta de médicos? No. Entonces interponemos acción de tutela. Pero si la interponemos así nomás, mi doctora Claudia, tutelita normal, nos van a decir, pero es que existen otros medios de protección, su merced vaya y pídale a la EPS primero y ahí sí viene a pelear acá. No, pero es que su merced no puede esperar, señor juez. ¿Por qué? Ah, es que es una tutela como mecanismo subsidiario o como mecanismo, perdón, mecanismo transitorio, no es subsidiario, y es transitorio, para evitar un perjuicio irremediable. Y entonces llega y dice el juez, ah, transitorio, o sea, usted me está pidiendo que me pase por la faja a la EPS. O sea, yo, el juez todopoderoso, me puedo meter en la EPS. Sí, pero solo en esos casos. Y entonces la persona tendrá que acreditar los requisitos del perjuicio irremediable. ¿Es urgente el procedimiento para el señor? Sí. ¿Es inminente que le va a dar otro ataque que lo puede matar? Sí. ¿Es grave lo que puede llegar a pasar? Sí. ¿Es tan grave que no admite impostergabilidad? O sea, que podamos postergar un poquito en el tiempo, darle esperita de los 5 días. No. Entonces, se acreditan los perjuicios y el juez se salta el procedimiento de la EPS, no le da espera y protege al señor. Profe, pero ¿y ahí qué pasa? Porque pues digamos que le hacen el stent al señor y usted nos dijo que la protección era temporal, ¿no es cierto? ¿Qué pasa después donde la EPS diga que no autoriza el procedimiento? ¿Desoperan al señor? No. En ese caso, de esos casos tan especiales de salud, pues no lo van a desoperar para matarlo, ¿no? Si no le dicen, listo, como no se autorizó el procedimiento, págueme. La EPS no lo va a pagar. Páguele a la EPS porque no autorizamos el procedimiento. ¿Uy, profe, eso lo pueden hacer? Sí, cuando se demuestra que la persona tiene capacidad de pago. Entonces la EPS no vive de misericordia. Profe, y tengo otra pregunta. En los dos tipos de... Sí, sí, señora. Y tengo otra pregunta. En los dos tipos de tutela, ¿se puede impugnar? Sí, señora, ya vamos para el procedimiento. Solamente estamos en las clases, ¿listo? La diferencia en ese requisito. Aclarado esto, sí procedemos con el procedimiento. El procedimiento es el mismo, ya sea para una tutela normal o para la tutela como mecanismo transitorio. ¿Listo? Es el mismo procedimiento, que es el que ya vamos a ver. Mi doctora Mónica Otálora, te escuchamos. ¿Me subes el cursor, por favor? Sí, doctora, una cosita, digamos, cuando ya, como usted lo explicó, ya hice todos los medios de hacer pasar derechos de petición, pero bueno, en último, pues yo ya pasé la tutela y no se dio respuesta ahí que, o sea, que no me resolvieron el caso, ahí a qué se procede, porque no, pues no procede la tutela. Por eso te digo, vamos a ver el procedimiento para que veamos qué se puede hacer cuando la tutela no procede, cuando me niegan la tutela, porque una cosa es declararla improcedente y otra es negar la tutela. ¿Listo? Ok. Ya vamos a ver eso, mi doctora Mónica. Bueno. Mi doctora Adriana Marroquín, cuéntanos. Profe, no sé si viene al caso, pero por ejemplo, los feminicidios que pues infortunadamente vivimos en este país,
si vamos a mirar como los antecedentes, la mayoría de mujeres han denunciado, pero los procesos por la fiscalía se demoran mucho. Entonces, como que nunca condenan, nunca capturan, nunca pasa nada hasta que definitivamente matan a la mujer. Entonces, no sé si, digamos, en estos casos aplicaría una tutela con mecanismo transitorio, como para que la fiscalía agilice o para que hagan algo, no sé, porque la mayoría de casos suele suceder eso. No sé si Señora, aplique. porque está en riesgo el derecho a la vida. El problema es demostrar la inminencia de que sí va a pasar, de que esta vez sí la va a matar. Pero ese sería un ejemplo parecido, por ejemplo, al que tú dijiste. Pero lo que pasa es que en este país no hay tarifa legal probatoria. Cualquier hecho se puede probar de cualquier manera. Si el tipo la está persiguiendo, le manda mensajes al celular, por ejemplo, la llama y le dice, ¿sabe qué? Si usted no es para mí, no es para nadie. La voy a matar. Con esta no me quedo. Usted sabe que no me importa ir a pagarla en una cárcel. Miren, la verdad es que esta gente hace unas afirmaciones que las que estoy diciendo yo son un poquito comparado a lo que es capaz un agresor. Yo no creo realmente que se necesite decirle al juez, mire, tengo el hígado afuera porque el señor me lo sacó, a ver si usted sí es capaz de protegerme. Con eso y un historial de violencia precedente, en donde en reiteradas oportunidades ha agredido a la mujer, es muy posible que el juez proteja a la mujer, dada la demora en fiscalía. Además, no solamente es fiscalía, es comisaría de familia, ¿no? Muchas veces las mujeres acuden a la comisaría de familia. Ojo, estoy hablando de mujeres porque me hablaste de mujeres, pero sabemos que el proceso de violencia intrafamiliar es independientemente del género. Tanto hombres como mujeres sufren violencia intrafamiliar. Entonces es muy importante que las personas conozcan esto. Mira cómo podríamos salvar mujeres con una acción de tutela que se supone que debemos conocer en primaria. Y no las conocemos y creen que esto es para abogados. No, esto es para todos. Como ciudadanos tenemos que saber cómo defender al menos nuestros derechos fundamentales. Y es cierto, o sea, por ejemplo, lo que tú dices, muchas de esas mujeres se quedan esperando a que la fiscalía las cite a una audiencia. Esa audiencia o se aplaza o nunca llega porque el tipo finalmente las mata. Entonces, Sí, pues es la triste realidad de este país y por eso te quería preguntar si también procedía esa acción de tutela. claro, sí, señora. Pero mira que con esto podríamos llegar a hacer algo. Al menos asustamos a la entidad. Le decimos, oiga, pilas. Y el juez se le pone encima y cuando llega una acción de tutela, pues las entidades se mueven un poquito más rápido. ¿Listo? Gracias. Listo. Ahora sí. ¿Borro? ¿Ya tienen foto? Listo. Vamos entonces a ver el procedimiento de acción de tutela independientemente de cuál de las acciones de tutela sea. Ojo, doctora Claudia querida, independientemente de cuál derecho estemos pidiendo la protección, independientemente de si es una tutela como mecanismo transitorio o si es una acción de tutela normal. ¿Listo? Bueno, señora. Vamos a ver el procedimiento. Miren que aquí no hemos hablado de ningún término, ¿no? Términos de nada. Excepto cuando hablamos de inmediatez, que dijimos que el término era relativo porque según el Consejo de Estado eran 6 meses para interponer la acción de tutela. Y según la Corte Constitucional depende de cada caso. Acción de tutela. Independientemente del juez al que le toque, porque todos los jueces del país, civil, penal, laboral, administrativo, familia, de pequeñas causas, municipal, promiscuo, circuito, tribunales, cortes, todos conocen de acciones de tutela en todo el país. Excepto la Corte Constitucional, ella no las falla, ella revisa las de todos los demás, las de todo el país, de todos los jueces, pero ella nunca falla tutelas. La Corte Constitucional no falla tutelas. Expide decisiones o fallos de revisión de la acción de tutela de los demás. ¿Listo? Las acciones de tutela, ¿ante quién se interponen? Según el decreto 2591 de 1991, se puede interponer ante cualquier juez de la República, cualquiera.
juez, civil, penal, laboral, familia, corte, tribunal, lo que sea. Y todos serán competentes. Todos. Se puede interponer de forma verbal. Sí, sí. Lo que pasa es que eso no pasa en este país del Sagrado Corazón de Jesús, pero se puede. La acción de tutela se puede interponer por cualquier persona o por cualquier ciudadano. Son diferentes. Se puede interponer por cualquier persona mayor de 12 años. ¿Los niños pueden? Sí, señor, sí pueden. Ah, pero a través de los papás, no. Pueden los papás hacerlo a nombre de los hijos, pero también pueden los hijos solos. Hay una acción de tutela preciosa contra la Universidad Externado de Colombia, donde una niña de 12 años tuteló, que dicen ustedes, a la Universidad Externado de Colombia porque utilizó unos dibujos de ella sin su autorización al publicar la tesis de su padre. La niña le regaló unos dibujitos al papá y el papá los incluyó en la tesis. La tesis fue tan buena que la Universidad Externado la convirtió en un libro. Y sin permiso de la niña, publicaron varios dibujos sin reconocer que la niña había hecho los dibujos. ¿Recuerdan que de eso hablamos la semana pasada? Un derecho fundamental humano que no aparece en la Constitución, pero sí en el bloque, el derecho de la propiedad intelectual. Inventiva humana, respetar los derechos de las personas. Si tú hiciste eso, así sea el matacho más inmundo, yo debo decir, ese matacho lo hizo esta persona. Eso se llama derecho moral de autor. Los vulnerables. La acción de tutela la interpuso la niña, no los papás, ella. Y es una tutela preciosa de la Corte Constitucional, en donde dice no necesitaba que sus papás lo hicieran por ella. Ella lo puede hacer, es la titular del derecho. En principio, la legitimidad por activa de la acción de tutela se interpone por los titulares del derecho. Si es mi derecho a la vida, la puedo interponer yo. Por eso es que ustedes pueden hacer acciones de tutela sin ser abogados. Ah, pero solo el nombre propio. No. Cuando uno está estudiando derecho, no va en primer semestre, llega el primer día de clases de primíparo y ya tiene a toda la familia. ¿Qué hubo que se metió a estudiar derecho? Oiga, ¿me va a ayudar a hacer una tutela? Ayúdenme a hacer un derecho de petición. Se puede. Usted la redacta y la persona la presenta a su nombre porque es el titular del derecho. Entonces, por ejemplo, el doctor David me dice, oiga, yo no sé cómo se hace una tutela, ¿me ayuda? Hágale. Ah, pero no sé si necesita ser abogado. No, señor. Hacemos la acción de tutela, yo se la redacto todita, diciendo yo, David Ramos, interpongo acción de tutela en contra de tal entidad por estas razones, considero vulnerados estos derechos. Se la entrego y le digo, fírmela y preséntela a su merced. ¿Ya? Y él me paga por eso. Y así uno empieza a cuadrarlo de los transportes, las copias, la comida, el sándwich, la empanada, la hora del descanso. ¿Listo? ¿Le das ingreso a la tutela, por favor? Entonces, la legitimación por activa es quien puede interponer la acción de tutela. Cualquier persona, no cualquier ciudadano, porque cualquier ciudadano es mayor de 18. Cualquier persona mayor de 12 puede interponer el nombre propio, si es el titular del derecho. Pero también se puede interponer por el representante legal de una persona jurídica. ¿Cómo así las personas jurídicas pueden interponer acción de tutela? Sí. Sí, profe. Porque tienen algunos derechos fundamentales individuales, por ejemplo, el derecho de petición. Entonces, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación le presenta un derecho de petición a la personería diciéndole, necesito que me entregue esta información, y no le contestan el derecho de petición. Pues interpone acción de tutela. Es una persona jurídica. Lo pueden hacer. No todos los derechos fundamentales los tienen las personas jurídicas. Por ejemplo, derecho a la vida de la persona jurídica, derecho a la libertad de la persona jurídica, pero el buen nombre, sí, señor. Derecho de petición, sí, señor. Derecho a la salud de la persona jurídica porque tiene tos, no. ¿Listo?
Entonces, lo pueden interponer los representantes legales de las personas jurídicas. También los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes menores de 18. Los papitos. A falta de los papitos, los tutores. A falta de los tutores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en pro de los menores. Pueden interponer acciones de tutela. ¿Quién más? Cualquier miembro del Ministerio Público. ¿Quiénes son el Ministerio Público? Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personerías Digitales y Municipales están facultadas para interponer acciones de tutela en nombre de las personas. ¿Quién más? Las famosas agencias en derecho, que somos los abogados, cuando nos dan poder para interponer acción de tutela en nombre de una persona. Necesitamos un poder. ¿Quién más? Las personas mayores de 18, cuando actúan como agente oficioso de otro. Me explico. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 21 años. Pueda que esa persona tenga una discapacidad intelectual, puede interponer la acción de tutela, a pesar de que tiene más de 18. Pero si está bien de su cabecita, pero lamentablemente tuvo un accidente y se encuentra en coma, pues no puede ejercer su propio derecho. Al menos temporalmente no puede. Está incapacitado. Entonces, yo, a pesar de que mi hijo es mayor de edad y es capaz, yo puedo actuar como agente oficioso de él. ¿Cuándo más? Nosotros podemos ser agente oficioso de cualquiera. Profe, cuando son menores de edad y cuando ya son adultos de la tercera edad, también por lo general piden agente oficioso. Agente oficioso, sí, señora. De cualquier persona, no necesariamente tiene que ser de mi familia, puede ser un vecino. Pero tengo que demostrar por qué razón el titular no está en facultad de hacer él mismo o de presentar la tutela a nombre propio. Si no lo acredita, el juez no va a fallar. O sea, la debe declarar improcedente por falta de legitimación por activa. Porque quien la ejerce no está facultado para representarla. Ojo, esto de requisitos de legitimación por activa son solamente requisitos de forma. Nótese que no hemos analizado qué es lo que pasa en el caso. ¿Hay vulneración del derecho o no? Eso es vulneración de fondo. El juez primero revisa los requisitos generales de procedencia, que son los tres primeros que vimos: subsidiariedad, residualidad y inmediatez. Salvo cuando se trata de perjuicio irremediable, ¿no? Que revisa los requisitos del perjuicio irremediable. Revisa esos primero. Luego revisa legitimación por activa. Luego revisa legitimación por pasiva. ¿Contra quién estás interponiendo la acción de tutela? No, es que yo la interpongo contra el doctor Carlos Moreno de Caro, ¿ok? Como representante legal de la institución universitaria de Colombia, ¿ok? Listo. ¿Quién te vulneró el derecho? La Procuraduría General de la Nación. No hay relación, no hay legitimación por pasiva. Estás atacando a alguien que no tiene nada que ver con tu derecho. No hay legitimación por pasiva. ¿Listo? ¿Cuándo más? ¿Cuándo más pueden llegar a decir que no hay procedencia de una acción de tutela? Estamos solo revisando requisitos de forma. Solo de forma. Cuando falta alguno de los tres requisitos que dijimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, hay otro mecanismo de defensa judicial, pum, para afuera. Falta improcedencia, porque no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. Pueda que sí. Ah, no, ¿qué está pidiendo la acción de tutela? Que me reconozcan la pensión por un valor de 5 millones de pesos de mesada pensional. La acción de tutela no procede para reconocimientos de carácter económico. No procede. Ninguna acción de tutela va encaminada a que a ti te den plata por algo. No se puede. Entonces, el requisito general de improcedencia de acción de tutela. ¿Listo? Supongamos que el juez ve que todo está bien. ¿Ok? La acción de tutela está bien, al menos en requisitos generales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al juez, una vez se le reparte la acción de tutela, sin importar cuál sea el juez, declara un auto de abono o de admisión de la acción de tutela. Tan pronto lo recibe. Máximo al día siguiente. Está haciendo la obra.
Dice, admito la acción de tutela, al menos, no, ojo, no le estoy diciendo que tiene la razón, solamente le estoy diciendo que le voy a dar. Profe, ¿y si no cumple con esos requisitos de una vez se la niegan? No. El juez, según el decreto 2591, puede decirle a la persona tiene 3 días para corregir la acción de tutela. Acredíteme eso y seguimos adelante. Si después de 3 días usted no me solucionó el problema, como, o sea, no me acreditó lo que me hizo falta como juez, pues ahí sí se la declara improcedente. ¿Listo? Pero si todo está bien, en principio, auto de aboque o de admisión. ¿Qué hago con el auto de aboque? Admito la acción de tutela para trámite. E inmediatamente corro traslado de la acción de tutela a todas las personas contra las que se haya interpuesto la acción de tutela. Y además, el juez de tutela tiene poderes enormes. Puede vincular a cualquier entidad, así no se haya interpuesto la acción de tutela contra ellos, si vislumbra que puede estar involucrada en la vulneración del derecho. ¿Listo? Entonces llega y las incluye en la acción de tutela. Todo eso los hace en el auto de aboque. Y desde ahí empiezan a correr el término máximo para fallar. Máximo para fallo de primera instancia. Y ahí sí. Los 10 días. Ahí sí. Ojo, no es que la tutela se falle en 10 días. Es que se puede fallar máximo en 10 días. Profe, los 10 días son hábiles. Pero se los toman todos. Sí, pero no siempre. Profe, ¿son hábiles o son calendarios? Hábiles. Entonces hay acciones de tutela que se interponen antes de vacancia judicial que empieza el 19 de diciembre. Abocan, se suspenden por vacancia judicial y vuelven y corren los términos en enero 11, que es cuando regresamos de vacancia judicial. Y entonces uno dice, ay, pero los 10 días se quedaron en nada. Pues sí, su merced, pero ¿qué hacemos? ¿No ve? Profe, una pregunta, ¿y cuándo es? Qué pena, profe. 91, ya te había dicho la palabra, doctora. Bueno. Y esto es impajaritable. Esos 10 días no se pueden prorrogar por ninguna razón en este planeta, excepto si eres la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura o incluso los tribunales. ¿Y por qué, profe? Porque son ellos y hacen lo que se les da la gana y se pasan la norma por la paja. Hay acciones de tutela que duran 1 año. ¿Pero por qué? ¿Pero no puede mandar a investigarlos? Claro, vaya y pelee con la corte. ¿Usted cree que alguien los va a tocar? Y entonces se demoran 1 año fallando una acción de tutela de primera instancia cuando se supone que son 10 días. Se están pasando por el término no solamente del decreto 25 del 91, sino el bloque de constitucionalidad, que dice que la acción de tutela debe ser urgente para proteger derechos fundamentales. Doctora Adriana Marroquín. Profe, cuando es un mecanismo transitorio y es algo urgente, como nos explicabas ahorita, y entran a vacancia judicial, o sea, igual corren los mismos términos y toca esperar a que vuelvan de vacaciones porque se suspenden los términos. No, una cosa es la medida provisional y otra cosa es el término para fallar. Doctores, ustedes porque no me avisaron que se me pegó la última, qué pena. Me hacen un favor para mañana, leen el artículo 7º del decreto 2591 de 1991. Leer artículo 7º del decreto 2591 de 1991 para resolver justamente lo de medida provisional. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Gracias. Bendiciones, besitos, abrazos. Que estén muy bien, que descansen. Que muy Buenas noches, profe. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Buenas noches, Buenas noches, doctora. profe. Gracias, luego, profe. Feliz noche. Ahora, qué pena, qué pena.